¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Democracia. Iniciamos la jornada y hoy con un tema muy importante que nos interesa absolutamente a todos: la educación superior. ¿Cómo vamos avanzando en el tema de la educación superior? Se ha hablado mucho y cuánto se ha hecho con esta reforma en la educación. Ese es el tema que vamos a analizar hoy con nuestros invitados y panelistas. Pero antes, yo te invito a que juntos le tomemos la temperatura al Océano Pacífico con nuestro segmento Termómetro Marítimo. Vamos ya con Termómetro Marítimo. Termómetro Marítimo, esta noche en Democracia le tomamos la temperatura al Océano Pacífico y ahí están. Talara, 22 grados. Nos acercamos ahora a nuestro puerto, a Pimentel, 20 grados. Y nos vamos hasta Salaberry, tomándole la temperatura. Salaberry, 19 grados, y como verán ustedes, es una temperatura que se mantiene, pero tenemos que seguir trabajando mucho en el tema de prevención. Estamos viviendo el fenómeno del Niño, las lluvias cortas, pasajeras, lo estamos sintiendo y ya hay preocupación, porque anoche usted sintió esta llovizna que llegó incluso hasta la madrugada. Si bien no causó muchos daños, pero en algunas zonas ya amaneció inundado, los desagües han colapsado. Imagínense si esa pequeña llovizna nomás viene causando este desastre, ¿cómo será si es que llegamos a días, 2 días, 3 días e incluso hasta 6 días en el peor momento del fenómeno del Niño, cuando el agua llegó a sobrepasar el metro de altura? No esperemos eso, sigamos trabajando en la prevención. Y bien, ahora sí los invito a participar con nosotros en Democracia y te presentamos el tema de esta noche, y para que tú prestes muchísima atención y puedas participar con nosotros. Tema: la reforma de la educación en el Perú, la reforma de la educación universitaria, la educación superior. ¿Cuánto estamos avanzando a comparación de otros países? Se habló de muchas promesas, de muchas reformas, se crearon leyes. ¿Cuántas leyes de estas se han aprobado y han beneficiado? ¿Cómo es que estamos en las últimas evaluaciones? ¿Y cuán diferencia hay entre una universidad privada de una pública? ¿Y usted cree que qué será mejor? ¿Que esta educación se termine privatizando o que de una vez por todas, como en otros países, sea totalmente gratuita? ¿Qué cree usted que nos conviene a nosotros como peruanos para poder salir adelante y alcanzar la excelencia en todos los sentidos y no salir tan desaprobados como lo estamos haciendo en estas evaluaciones? No solamente la evaluación PISA, sino también en esta evaluación constante universitaria. ¿Qué calidad de profesionales egresan de las aulas de las universidades? Bien, ese es el tema en esta noche, y puedes participar con nosotros a través de tu línea fija, marcando el 481622. También puedes hacerlo a través del RPM numeral 9590006, a través del Facebook/Democracia. Si tienes el Twitter a la mano, @Democracia, y con el hashtag Democracia a las 7 podrás estar constantemente informado y opinando sobre lo que venimos debatiendo en la mesa del programa de hoy. Bien, nos vamos a la primera pausa, pero te recuerdo que si de hacer tus compras se trata, no hay un mejor lugar para hacerlo que en Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos y finos muebles hechos a tu medida. ¿Dónde lo ubicas? Lo ubicas en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o en su showroom en la calle Huayna Cápac 1795, distrito de La Victoria. Leoncito, hoy por campaña navideña con interesantes ofertas en la gama de electrodomésticos. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Pausa y regresamos ya con el desarrollo aquí en Democracia. El tema de esta noche en Democracia, vamos a hablar de algo que a usted le importa, y no creo que exista persona alguna en nuestro país que no nos interese el tema de esta noche. Es crucial para seguir creciendo, para alcanzar la excelencia y sobre todo lograr lo que uno tanto anhela, porque nada se puede lograr si es que uno no pisa primero o no está educado. Si es que uno no se educa
no está informado, no se llena de conocimiento, difícilmente va a alcanzar todo lo que se proponga o que sus sueños se hagan realidad. Bien, el tema de la educación, pero esta reforma también, del cual se habla mucho, de esta reforma en la educación superior. Últimamente usted habrá escuchado hablar y en las noticias habrá leído sobre los institutos. Han tenido y han dejado de ser el patito feo. Vamos a analizarlo esto, cuánto les beneficia a los institutos esta ley y sobre todo a las universidades, la educación superior y qué calidad de estudiantes, qué calidad de profesionales egresan de las universidades. Le doy la bienvenida esta noche al doctor Alcibiades Sime Márquez, él es vicerrector académico de la Universidad Señor de Cibán. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar en Democracia. Bien, también se encuentra conmigo la doctora Lourdes Gisela Palacios Ladines, ella es directora de la Escuela de Educación Inicial y Primaria de la Universidad César Vallejo y también miembro evaluador externo del CINEACE, un organismo muy importante que tiene que ver muchísimo con la calidad educativa. Doctora Lourdes, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bien, ¿qué les parece el tema de esta noche? Ya era momento de tratarlo y abordarlo, si bien quizás el tiempo no nos alcanza para abordar a profundidad, pero es necesario conocer a los nazaristas. ¿Qué le parece el tema de hoy? Es un tema muy interesante, sobre todo para el desarrollo del país. Es un tema que debe ser discutido, que debe ser analizado y que debe ser conocido por toda la población, ¿no? La importancia de la calidad en educación no es solamente un cliché o un lema que se toma, sino es algo que va a repercutir en el desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? Pero educación, doctor, solemos mucho escucharlo, sobre todo en este momento crucial de época electoral. Casi todos los candidatos ponen educación y muchos de manera irresponsable, porque al momento de sustentar qué es lo que van a hacer en educación, con cuánto presupuesto cuenta el Perú, cuánto se va a destinar en el PBI para educación, muchos se les ve perdidos. ¿Cómo ve usted estas propuestas en los candidatos en cuanto a educación? Bueno, en primer lugar hay que entender que en la agenda política del proceso electoral hay tres temas que están ocupando los primeros lugares a nivel nacional, ¿no? Los tres temas son educación, seguridad ciudadana y salud. Entonces es inevitable que cualquier candidato o agrupación política que aspire a ser parte, a ser gobierno, tenga que pronunciarse en estos tres tópicos de manera obligatoria, ¿no? Hay otros temas en los que se puede diferir: gobernabilidad, procesos internacionales, agricultura, minería, pero estos tres son medulares y son la columna vertebral de cualquier propuesta política a futuro. Oye, pero quedará ya en la ciudadanía evaluar a profundidad estas propuestas y qué candidato tiene una propuesta que se acerque más a la realidad o que por lo menos esté mejor sustentada. Vamos con nuestra primera portada, donde según esta noticia el Perú debe invertir el 5% del PBI en educación al 2017 y ahí está. Nos dice el director de Centrum Católica, Fernando de Alessio, bueno, él considera que nosotros, ¿por qué no nosotros podemos estar a la par de Finlandia, a la par de Suiza? ¿Qué nos falta de Dinamarca? Porque estos países siempre son pioneros en educación y nosotros recordemos que hemos salido jalados en el examen de evaluación PISA. Pues si bien esto no tiene que ver en este momento con la educación superior, pero es algo que finalmente conlleva a agravar esta crisis en el tema educativo. Doctor Alcibiades, ¿qué opina? Sí, bueno, claro, en realidad el porcentaje del presupuesto que se debe asignar para el sector de educación en función al PBI que está definido en la Constitución, nosotros hemos venido durante décadas relegados respecto a ese porcentaje o ese techo establecido por la Carta Magna. No, los diversos gobiernos que sucesivamente han ido pasando nunca han aplicado este porcentaje, ni siquiera nos hemos acercado a este porcentaje. Claro que sí. Entonces, remontar esta situación de indefensión de décadas que venimos arrastrando es bastante difícil, bastante complicado. Estamos muy lejos, doctora Lourdes. En el ranking estamos en el lugar 59, ¿no? Mundial de talento. ¿Cuánto nos falta para nosotros, por lo menos, acercarnos un poco a Dinamarca, a Finlandia, a Suiza? Tú dijiste algo antes de la intervención del doctor Alcibiades, que el tema PISA no tenía mucho que ver de repente con la educación superior. Yo te digo que sí tiene que ver mucho con la educación superior, porque la educación superior es un proceso más de formación que que necesita un insumo importante, que es la educación básica. Y entonces esto tiene que estar enlazado.
Ahora, ¿cuánto nos falta? Nosotros siempre vivimos preocupándonos por cómo está el entorno, el exterior, y tratamos de correr para alcanzarlos, pero estamos perdiendo un poco la esencia. Nosotros tenemos que ver que somos un país multicultural, pluricultural, con muchas lenguas, también plurilingüe, y entonces las realidades externas son distintas a las nuestras. Y ahí es donde caemos en errores, porque tratamos de sacar recetas generales que no son útiles para todos. Entonces, ¿cuánto nos falta? Sí nos falta mucho, pero lo primero que nos falta es identificarnos como país y como país tomar una reforma. Bien, pero dentro de ese ¿qué nos falta? ¿Cuáles son los requisitos esenciales? Hablemos de calidad educativa. ¿Qué encierra calidad educativa? Y finalmente, ¿qué estudiantes están egresando de las universidades? ¿Estudiantes emprendedores o estudiantes talentosos que finalmente van a alcanzar el éxito? Porque se habla que los estudiantes son más emprendedores. ¿Cómo lo ve usted, doctor Alcibiades? Bueno, la temática del emprendimiento es una política transversal de Estado que se encuentra presente desde hace algunos años, inclusive en los currículos de formación básica, ¿no? Y las universidades, por supuesto, como toda política de Estado, no puede estar ajena a estas directivas a nivel nacional. En realidad, efectivamente, pues los emprendedores en el país representan casi el 2/3 de la economía, ¿no? que mueve el país. Y las universidades hemos tenido la responsabilidad de formar a los profesionales a lo largo de estas décadas. Yo siempre cuestiono esta discusión de que las universidades peruanas son de muy baja calidad. Si fueran universidades de tan baja calidad, no hubiéramos podido mantener el sostenimiento y el crecimiento económico que hemos tenido durante estos años. ¿Quién hizo eso? Lo hicieron los profesionales peruanos, no lo hicieron los profesionales de Europa ni de Estados Unidos. Entonces, eso no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto. Hay problemas como en todo sitio, efectivamente hay extremos también, sí los hay, pero yo sí creo que la calidad educativa depende básicamente de las personas. El elemento humano es fundamental. Estábamos hablando hace un rato de educación básica, el docente es la clave, ¿no? Creo que ahí está el corazón del problema. Si nosotros trabajamos sobre la base del docente, que es el meollo del asunto y el corazón del problema, creo que podemos empezar a dar pasos interesantes. Sabemos en la década de Fujimori, por ejemplo, se hizo mucho trabajo en inversión en infraestructura, pero no se hizo un trabajo sostenido en el tiempo, en inversión, en capacitación y en preparación docente, ¿no? Es que nos servía tener colegios muy bonitos en la punta del cerro, cuando teníamos profesores que tenían que dictar 5 grados simultáneamente a un aula de 40 niños, ¿no? Entonces, y el profesor no había sido capacitado ni había sido preparado, tenía un aula excelente, extraordinaria, pero el profesor no tenía una capacitación y los niños no tenían una alimentación adecuada que pudiera sostener un proceso de enseñanza-aprendizaje. El hecho de que ahora las universidades tienen que contar con un porcentaje obligatorio de docentes que se dediquen exclusivamente a enseñar en esta casa universitaria, ¿asegura un poco más el talento? En realidad, este porcentaje, la ley en realidad nos ha hecho un magro favor, porque 25% está muy por debajo de los estándares internacionales de docentes a tiempo completo en las universidades. Este año he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en la Universidad de los Andes de Colombia y tienen 87% de docentes a tiempo completo. He estado en el Tecnológico de Monterrey y está en el 82% de docentes a tiempo completo. 25%, de hecho, cosquillas al tema, ¿no? En todo caso, es un elemento fundamental para sostener un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado en las universidades son los docentes a tiempo completo, bien formados, por supuesto, porque eso le da sostenibilidad en el tiempo. La rotación de docentes en las universidades del Perú es muy grande, muy rápida. Los docentes están rotando en el orden del 25% de docentes, se van rotando semestre a semestre, estoy hablando de los tiempos parciales. Entonces, eso implica capacitación permanente para que el docente se involucre en el modelo educativo de la institución que los cobija, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué ha pasado? Porque según este ranking, Perú cayó al puesto 59 de 61 países en el ranking en cuanto a talento. Retrocedimos, el Perú retrocedió 14 puestos desde el 2008 y en este año solo supera a Venezuela y Bulgaria. Esto según Centrum Católica. Entonces, ¿qué nos está pasando, doctora Lourdes? Lo que pasa es que seguíamos diciendo,
¿Cuáles serán los estándares de medición que se toman? Yo sigo diciendo que los estándares tienen que ser diferenciados de acuerdo a las realidades. El doctor decía algo muy cierto, el maestro es la esencia de esto, el maestro junto con la familia, diría yo. También dijo algo muy cierto, gobiernos anteriores han invertido mucho en infraestructura, este gobierno está invirtiendo un poco más ya en la capacitación del maestro, en la meritocracia del maestro, pero todavía hay mucho más que hacer. Las gerencias educativas forman las directivas, el Ministerio de Educación forma aquí el punto importante para este cambio en educación. La calidad de una educación va mucho más allá de infraestructura, va mucho más allá de la misma capacitación del maestro, va en la identificación del maestro, como él dijo, y el asumir el modelo y el asumir su función como importante, ¿no? Entonces, eso es lo que está faltando. El hecho de tener maestros, de repente vamos a las universidades, al nivel universitario, que estén en diferentes universidades, no asumen ningún modelo, no asumen responsablemente bien esto, la formación de profesionales y simplemente, entre comillas, en algunos casos, se convierte en simplemente un negocio y un ingreso más, ¿no? Cumplir nada más, pero no en una formación a conciencia. Entonces, esta ley está pidiendo, como decimos, el 25% de docentes a tiempo completo y realmente ellos son los que garantizan en una institución que el proyecto educativo de la unidad académica o de la institución funcione. Bien, pero hablamos que para justamente en esta reforma tiene que ir de la mano no solamente el talento, la capacitación del maestro, hablamos de infraestructura. El doctor decía algo muy importante, si bien hay universidades que son excelentes en infraestructura, ¿cómo están en el tema de docencia? Ahora, si tenemos docentes de calidad muy preparados, pero no tenemos la infraestructura adecuada, entonces todo va ligado. De las universidades del Perú, ¿qué es lo que nos hace falta? Usted ha recorrido mucho, doctor, y ha viajado en otros países. ¿Qué es lo que ha visto que más carecemos nosotros aquí? Bueno, yo soy de profesión abogado y tenemos un aforismo, ¿no? Una ley excelente en manos de un mal juez es un desastre. Y una norma imperfecta, defectuosa, en manos de un buen juzgador es una norma excelente. Todo se reduce a personas en realidad, ¿no? Tenemos una ley universitaria que ha sido publicada hace poco más de 1 año y medio, pero esta ley universitaria es una ley muy buena si la comparamos con la del año 83, porque corrige los errores y defectos y vacíos de la norma del 83, la 23, 733. Corrige esa ley, pero no está pensando en el futuro. Esta ley universitaria, si usted la analiza detenidamente, no está pensando en una universidad dentro de 20 o 30 años donde las paredes van a ser innecesarias, donde el aula está en la nube, donde los profesores interactúan con los estudiantes vía las tecnologías, ¿no? No está pensando en eso. Es una ley que creo yo, para corregir y perfeccionar el 83 está bien, pero se quedó en el tiempo. Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad de realmente hacer una norma y publicar una norma que sí pudiera garantizar que la universidad dé un salto cualitativo importante en el tiempo y ponernos a tono con universidades, no hablemos de Europa ni de universidades latinoamericanas, ¿no es cierto? Tenemos universidades en Latinoamérica en la que están ellos dando los pasos agigantados para que la tecnología se incorpore al proceso de enseñanza-aprendizaje, y aquí tenemos una ley que exige que el 50% del creditaje tiene que ser presencial. Entonces es una ley que para el año 83 sigue siendo buena, pero para el 2015 es una desgracia, ¿no? Bien, doctora Lourdes, la reflexión, porque también vamos a ver este pantallazo del Pleno que votará el proyecto de ley para que rectores contrarios a la ley universitaria se mantengan en su cargo. Y eso está levantando mucho polvo también, ¿no? Reflexión sobre esto. Toda ley trae puntos a favor y en contra, personas que están a favor de la ley y en contra de la ley. Yo pienso de que si realmente se quiere cambiar, se tiene que cambiar de raíz todo. Y entonces, si los rectores no están de acuerdo con la ley, no van a aplicarla. Si se mantienen en el cargo,
no van a aplicar la ley. Si la ley está buscando cambiar y mejorar la calidad, tiene que cambiarse de raíz. Algo parecido ha hecho el Ministerio de Educación, ha hecho un cambio de directores con la intención de cambiar la realidad en cada una de las instituciones educativas. Y entonces, en el cambio muchas veces están las mejoras. Pueden haber rectores muy buenos, nadie dice que no, pero sí se necesita asumir ciertas posiciones y yo creo que allí deberían, porque la ley dice que los rectores tienen que salir, eso es lo que dice la ley. Claro, pero ellos se oponen y quieren seguir vigentes todo el tiempo, ¿no? Y siempre es bueno dar oportunidad y oxigenarse y eso va a permitir conocer nuevos talentos, ¿no? Y cómo se viene trabajando también. Pero sigamos en el tema de la educación superior. ¿Cómo estamos en educación superior? ¿Qué tipo de profesionales están egresando de las universidades privadas? Y también se habla mucho de por qué el gobierno ha descuidado las universidades públicas. ¿Qué pasa si el gobierno se ocupa de las universidades públicas y se convierte en una gran competencia para las universidades privadas? ¿Por qué el gobierno descuida las universidades públicas? Quizás le conviene que la universidad pública siga relegada, mientras tanto la universidad privada aparentemente, y como algunos detractores señalan, pues se están convirtiendo en un negocio con las maestrías, con los doctorados, con los posgrados, o esto es necesario desde otro punto de vista muy profundo. Bueno, yo creo que la perspectiva no es deliberada o intencionalmente que se mantenga postergada la universidad pública, ¿no? Me parece que más es un tema estructural, ¿no? De burocracia. Si la universidad pública adolece el principal problema es financiamiento y presupuesto. Más del 80% del presupuesto de las universidades públicas se destinan a gasto corriente, pago de sueldos, servicios, mantenimiento. Entonces no hay un presupuesto específico para inversiones y por supuesto no hablemos de investigación. Por otro lado, la universidad pública a través del canon ha tenido la posibilidad de acceder a fondos para investigación, pero parece ser que no ha habido la capacidad suficiente para poder calificar en esos fondos y poder obtener estos fondos destinados a la investigación. El principal problema de la universidad pública en realidad es presupuesto, inversión, equipamiento, infraestructura y presupuesto para la investigación. Pero eso le costará demasiado al gobierno. Sí, en todo caso, sí, por supuesto. Es un reto llevar el tema de la educación, porque deberían cerrar también, ocuparse de la universidad pública. Argentina tiene una universidad pública y creo que no es vista de esta manera, ¿no? Muchos se aprovechan y son muy buenos profesionales. Ahora, igual muchos países. Lo que está claro es que el servicio educativo de nivel superior universitario, que por cierto a partir de esta ley se convierte en un derecho esencial, hasta la ley del 83 era un derecho. Ahora es un derecho esencial, un derecho humano esencial. El término esencial no es casualidad, el término esencial le da una relevancia y una importancia muchísimo mayor a la educación superior universitaria. Hacerla esencial implica que es un derecho humano de primera categoría. En segundo lugar, se define que la educación superior universitaria es un servicio público que requiere la atención preferente del Estado para supervisar, monitorear y controlar el proceso, ¿no? En la ley anterior era simplemente un servicio público, ahora es un servicio público que está calificado de tal forma que implica la necesidad de la creación de una superintendencia o ente superior que vigile su funcionamiento y el proceso formativo. Entonces, la lógica de esta ley frente a la ley anterior varía sustancialmente. Entonces eso hace que ya no tenga que ser, y el hecho de que las universidades privadas estemos administrando este proceso no nos exime de la responsabilidad de cumplir con la normatividad y con el control, el monitoreo y la supervisión que el Estado impone a través de esta superintendencia. Entonces el gran problema que tenemos en la universidad peruana es la gran diversidad de modelos educativos universitarios que existen y que coexisten entre sí, ¿no? Entonces esperemos que a partir de esta normatividad y de la definición de las condiciones básicas de funcionamiento tengamos un punto de partida igual para todos.
Claro, el techo va a diferir, pero el punto de partida es igual. Bien, doctora Lourdes. Uno de esos puntos de partida que dice el doctor es justamente el proceso de acreditación de las carreras. El proceso de acreditación de las carreras busca que cada universidad se tome una foto y sea o no licenciado a través de un certificado de calidad. Uno de los principales problemas que tiene la universidad pública, como decía el doctor, es la infraestructura y la parte económica. Sin embargo, hay un ente que se llama Procalidad que está generando concursos al interior de muchas universidades, o muchas universidades de nuestro país. Ya hay un grupo de universidades que han ganado este concurso, un estipendio económico para poder solventar sus planes de mejora y sus procesos de autoevaluación. Entonces, hay esfuerzos en cierto modo también de apoyo, pero lo que se busca es que se organicen las universidades. Si le damos mucho paso a la burocracia y no hay ese trabajo en equipo y organización que cuesta mucho en una universidad pública, entonces ahí es donde no se puede concursar tampoco para estos fondos, ¿no? Bien, pero vayamos a la pausa con esta reflexión. ¿Cuánto se está encareciendo la universidad, la educación superior peruana? ¿Cuán costosa es? Porque cada vez para alcanzar la excelencia nos cuesta más, ¿no? Cada vez aparece un nuevo grado, un nuevo grado, un nuevo grado. Entonces hay que seguir estudiándonos para adquirir más competencias y poder ganar lo que tanto anhelamos, ¿no? Porque una persona, si bien el éxito no solamente lo llevan las personas que ganan bien, ¿no? O que ganan demasiado bien, sino también una persona exitosa puede ser aquella pues que desarrolla un buen trabajo, que se siente contento con lo que hace, que es admirado. Pero si usted, señor, quiere ganar muy bien, tiene que tener un doctorado, una maestría, luego viene el PhD y ¿qué otros títulos? Si me estoy olvidando de alguno. No, PhD es el más alto, ¿no? No, el más alto. El PhD y el doctorado son lo mismo, es un tema de denominación anglosajona y romano-germánica. Pero ¿cuánto cuesta esto, no? ¿Cuánto cuesta? Y si es que las universidades de nuestro país, o por lo menos acá en la región Lambayeque, ¿cuántas universidades traen al profesional por lo que uno paga por una maestría? Se dice que una maestría está en 30.000, 20.000, 15.000. ¿Qué calidad de docentes vienen a dictar esa maestría? Realmente, ¿cómo estamos allí? Nos vamos con esto para regresar y usted pueda seguir conociendo un poco más sobre la educación superior universitaria esta noche aquí en Democracia. Pausa y te recuerdo que si eres de las personas también que a lo mejor se inclina por la gastronomía y quieres sentirte chef desde el primer día, puedes estudiar en la Escuela Gastronómica Juan Mejía Vaca, donde lo ubicas en la calle San Martín 120 frente a Serpos. Estudiando en Mejía Vaca obtendrás tu título en solo 3 años, un título a nombre de la nación. Pausa y regresamos con más aquí en Democracia. Bien, y la aprobación de la ley de institutos es un hito en la reforma educativa y vamos a analizar porque tenemos una previa en nuestro segmento La Educación es lo primero, donde nos habla que en la actualidad se necesitan más profesionales egresados de institutos o técnicos y que tendría menor demanda los profesionales egresados de las universidades. Bueno, aquí están los especialistas y vamos a ver cuán cierto es. Vamos con la previa primero para que conozcan. Sin embargo, la demanda no atendida de técnicos en el mercado laboral peruano genera un déficit de 300.000 por año. Las empresas corporativas en la agroautomotriz, por ejemplo, tienen que buscar profesionales fuera del Perú para poder o capacitar a su propia gente y mandarlos. Entonces, no hay institutos que estén muy especializados. Para decirlos con la mano, son 2 institutos que sí tienen capacidades como para tener esas carreras técnicas de alta especialización. Otro gran problema es que la mayoría de los jóvenes que terminan el colegio
prefieren estudiar en la universidad para abogados y profesores, desestimando las carreras técnicas, que son más cortas y económicas. Frank Martínez es egresado de la universidad y no consigue un buen trabajo, por lo que ha decidido seguir una carrera técnica. Que hoy en día los universitarios, más del 75% de los universitarios no están trabajando en la carrera en sí, entonces se van a diferentes rubros. En cambio, un técnico está más especializado en eso y por eso que las empresas prefieren más técnicos. Actualmente las empresas solicitan un 80% de técnicos para la producción y solo 20% de profesionales para la dirección y planeamiento. Construcción, minería y telecomunicaciones son algunos de los sectores con mayor demanda de técnicos. Un técnico bien capacitado y con especialización, ¿no?, puede lograr tranquilamente el sueldo de una persona egresada de una universidad y hasta podría ganar más. En este caso hay estudios importantes que se han realizado sobre esa materia. Yo citaba hace un rato el estudio de Jorge Yamada, un estudio econométrico sobre la tasa de retorno de los que estudian en un instituto superior tecnológico y los que estudian en una universidad. Y él hizo inclusive un ranking de las carreras profesionales que tienen mayor demanda en ese momento. Y la verdad de las cosas es que los que estudiaban en la universidad podían garantizar una tasa de retorno de recuperación de la inversión para sus padres y los que estudiaban en el instituto no. Esa es la realidad en el Perú. Porque finalmente somos una inversión para los padres, esa es ¿no? la Los realidad, hijos son nuestra claro. inversión. Esa es la realidad en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, no es tan cierto que los que estudian en el Instituto Superior Tecnológico pues encuentran trabajo más rápido. Ganan más. Eso no es cierto. Pero eso no es verdad. Finalmente parece que se le pasa la factura, porque si este profesional de instituto quiere alcanzar la excelencia, quiere seguir ascendiendo, va a tener que seguir la universidad. Definitivamente es una tendencia, una posición, pero sin embargo se necesita sí profesionales especializados, pero igual un egresado de universidad puede continuar la especialización. El técnico, como usted mismo lo ha dicho, necesita para poder seguir subiendo dentro de su rango de labores, tiene que continuar con formación. Entonces el proceso es casi el mismo, ¿no? Entonces sí hay carreras, como ellos mismos lo han dicho, en la parte de mecánica, en la parte de minería, sí se necesita un poco más técnicos y tienen que salir de repente fuera del país porque no hay muchos institutos de formación de este tipo de técnicos, ¿no? Como él mismo lo dijo, hay 2 o 3 institutos que forman y es ahí donde también la nueva ley busca formular mejor o mejorar el proceso de los institutos técnicos para poder lograr cubrir esta brecha, ¿no? Pero hablando ya justamente de esta ley, ahora los estudiantes de los institutos van a poder convalidar sus cursos en las universidades para poder alcanzar su título profesional. Antes esto no se venía haciendo, ellos tenían que volver a matricularse a través de los programas de formación continua. No, sí se podía hacer. Sí se podía hacer. Siempre se pudo. Bien, entonces, ¿cuál es la novedad de esta ley? Siempre se pudo, ¿eh? Siempre un estudiante de instituto. Bien, está, es más, la ley universitaria y la ley general de educación establecía una categoría de las instituciones de educación superior. Y ahí estaban los institutos superiores tecnológicos con 3 años, las escuelas superiores con 4, los pedagógicos con 5 y las universidades con 5. Tienen convenios con los institutos. Y siempre se ha podido. De hecho, hay una demanda creciente en los técnicos de institutos para estudiar y profesionalizarse. Y esto es un proceso que viene de 8 o 9 años atrás. ¿Pero se convalidaba cursos o solamente uno se matriculaba y estudiaba 2 años, 3 años más? Se convalidan los cursos. Sí, se convalidan de computación, ingeniería y sistemas, de mecánica eléctrica. Pero quizás a lo mejor no lo hacían todas las universidades, solamente con aquellas que los institutos lograban convenios, ¿no? Probablemente. Y quizás ahora esta ley ya aprueba que todo sea generalizado, ¿no? Pero siempre se pudo y siempre estuvo generalizado. En todo caso, a partir de esta ley, los institutos van a dejar de ser mirados como el patito feo, dice la nota, para pasar quizás pues a mirar de un modo diferente, como un crecimiento más personal, porque uno puede empezar el crecimiento también estudiando a través de un instituto. Pero bien, vamos evaluando este crecimiento de formación o el camino hacia el éxito, porque cada vez se ha encarecido más. ¿Usted lo ve de esa manera, doctora Lourdes? Lo que pasa es que lo que conversábamos en el descanso, ¿no? Hay que invertir,
Hay que proponer mucho más en investigación, que es una de las aristas que está muy baja en nuestro país. Y entonces la inversión genera gasto y el gasto tiene que retribuirse en costos, ¿no? Entonces eso encarece mucho más. El tener unos profesionales con mayores grados va a implicar que hay mayor cantidad de sueldo, que este profesional va a exigir mayor cantidad también de capacitación y entonces esto genera mayor costo también del servicio. Dentro de la reforma se habla de la meritocracia. ¿Esto estaría dentro de la meritocracia? Bueno, en la universidad peruana siempre hubo una estructura de meritocracia en el entendido de que existían las categorías docentes y los regímenes de dedicación. Entonces, las categorías docentes eran profesor auxiliar, asociado y principal. Los regímenes de dedicación era tiempo parcial, tiempo completo, dedicación exclusiva. Se consideraba al jefe de práctica como un primer eslabón al momento del ingreso, ¿no es cierto?, a la institución, y el tiempo de servicios también era contabilizado. Pero la meritocracia es la esencia en el quehacer universitario de manera permanente, y los docentes que no tenían la condición de ordinarios o nombrados tenían la categoría equivalente en su condición de contratados. Entonces el pago por horas para un tiempo parcial está en función a la categoría equivalente, y la categoría equivalente está asociado, principal o el auxiliar, que es la más baja, y eso también está en función al tiempo de servicios, tiempo de ejercicio de la profesión, grados académicos obtenidos, capacitaciones, segundas especialidades. Entonces, en la universidad realmente no es un problema la meritocracia, es parte y es la esencia del quehacer universitario de manera permanente. Es más, en la universidad, por ejemplo, en los procesos de ratificación, al cabo de un determinado número de años, dependiendo de la categoría, en el caso de los docentes auxiliares cada 3 años, en el caso de los docentes asociados cada 5 y en el caso de los principales cada 7, está prevista la posibilidad de la separación definitiva del docente si es que el docente no ha cumplido a lo largo de los años que ha venido ejerciendo la docencia con lo establecido por los presupuestos de la universidad. Entonces el docente puede ser separado también, o sea, puede ser ratificado, puede ser promovido a la categoría inmediata superior o puede ser separado de la universidad. Bien, les hago la siguiente pregunta. En todo caso, identifiquemos los principales problemas que necesitamos que se tomen en cuenta en esta reforma o que deben ser aprobados ya para hablar de un crecimiento, de una mejora educativa y de ese avance hacia una educación que siempre termine en la excelencia. Nos vamos a una pausa y te recuerdo que si de hacer tus compras se trata, no hay un lugar mejor para hacerlo que en Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad, finos muebles hechos a tu medida. ¿Dónde lo ubicas? Lo ubicas en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o en su showroom en la calle Huayna Cápac 1795, distrito de La Victoria. Tiendas Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Regresamos con más aquí en Democracia. La pregunta, te recordamos, de esta noche en Democracia, y sé que ustedes ya están votando a través de las redes sociales y a través del teléfono fijo, también del RPM. ¿Crees que la educación necesita una reforma? La educación peruana necesita una verdadera reforma. Seguramente ya estás sacando tus conclusiones a través del panel y de las respuestas de nuestros invitados esta noche, pero continuamos nosotros analizando y vamos con esta diapositiva, este pantallazo donde la reforma elevará la calidad de la educación en las universidades. ¿A través de qué sistema? Pues bien, el Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de la ley universitaria, con lo cual los docentes universitarios que no cuenten con el grado de magíster podrán tener 5 años de tolerancia para poder obtenerlo. Esto asegurará la calidad universitaria o incrementará más el negocio de los doctorados. Doctora Mercedes, ¿cómo ve usted? Doctora Lourdes. Bueno, definitivamente lo que conversábamos hace un momento, si bien es cierto, hay muchas ofertas de maestrías, pero se tendría que analizar hasta dónde estas maestrías son de calidad, hasta dónde estas maestrías están fortaleciendo la investigación,
porque justamente lo que se busca aquí es que el maestro sea investigador, el maestro universitario tiene que ser un investigador en esencia. Entonces, al tener un grado o al poseer grado, se supone que va a tener mayor inquietud o mayor acercamiento a la investigación. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que en el mercado no todas las maestrías y no todos los doctorados brindan una atención de calidad al profesional. Y estamos cayendo, pues, que no necesariamente la maestría va a elevar la calidad. Bien. La calidad se va a elevar si es que realmente la universidad toma en serio las aristas de la universidad, ¿no? La proyección, la investigación y sobre todo la formación profesional en consideración al entorno en donde está, ¿no? Bien, doctor Alcibiades, usted como vicerrector de la Universidad Señor de Zipán, ¿qué calidad de maestrías se dicta en esta casa de estudios? A ver, el gran inconveniente que tenemos hace muchos años, y esto es un proceso natural y gradual que es un mal necesario, es que en los programas de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, las universidades de provincia, no hablo solamente de la Bella, que en general, nosotros padecemos de los profesores golondrina, ¿no? Entonces tenemos que recurrir al mercado de Lima o al mercado internacional para que venga el profesor a dictar la asignatura o el curso, como querramos llamarlo, o los distintos cursos de los programas de maestría. Pero estos profesores no forman parte y no pertenecen al claustro universitario, propiamente dicho. Entonces, adolecemos de los profesores golondrinas. Son un mal necesario porque definitivamente las universidades de provincia, desde el momento en que no tienen ese 25% de docentes a tiempo completo, estamos bordeando el 15, el 12, el 14, el 18%, y eso para sustentar y abastecer los programas de pregrado, imaginémonos ya a nivel de posgrado. Pero una maestría, ¿con cuántos profesores golondrinos cuenta? Por ejemplo, alguien que quiera llevar una maestría. Estamos hablando de 4 semestres con un promedio de 4 o 5 asignaturas por semestre, ¿no es cierto? Estamos hablando de 16, 18 asignaturas por maestría. Entonces ya puedes sacar tu cuenta de cuántos profesores golondrinos tienes. Pero no todos, pues hablemos, a lo mejor una maestría cuenta con un golondrino, no, con un extranjero. No. Todos. La gran mayoría. ¿Y extranjeros es muy costoso? ¿O sí cuentan con varios extranjeros las maestrías? Claro, sí tenemos profesores extranjeros. Bueno, nosotros sí tenemos profesores extranjeros. La universidad hace el esfuerzo y trae profesores del extranjero, porque además es la única forma de poder tener un posicionamiento y un adecuado prestigio en el programa de posgrado que pretendes y aspiras y hablamos de la investigación, doctora Lourdes. Es costosísima y es difícil mantenerse esto. Lo que pasa es que los primeros pasos sí cuestan porque hay que formar. El proceso de investigación en nuestro país todavía está muy incipiente y entonces el formar investigadores cuesta mucho, romper paradigmas cuesta mucho, porque hay que importar profesionales para esta formación. Pero una vez que se inserta la investigación o se inserta el chip de la investigación, yo creo que se va a poder desarrollar. Sin embargo, al no contar con un staff perenne, tú puedes formar mucha gente y esta gente se te puede ir. Y entonces tú no puedes garantizar tu calidad. Entonces ahí está el costo también, ¿no? Tienes que invertir mucho también, pero tienes que garantizar la permanencia de este profesional. Bien, pero en todo caso, pero sí va a ayudar definitivamente. Claro, ¿no? Sí, claro que sí. Uno de los grandes problemas de la investigación en realidad es el presupuesto para el financiamiento de la misma. Y para eso se tiene que recurrir a fondos concursables, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y se requiere necesariamente una alianza estratégica entre la universidad, el Estado y la empresa. Porque al final, ¿quién va a ser el receptor de los trabajos, de los resultados y la conclusión de los trabajos de investigación? La sociedad, la empresa, ¿no es cierto? ¿Quién es el interesado, sobre todo en investigación tecnológica, de innovación tecnológica o aplicada? La empresa. Entonces es necesario tener esa alianza entre la universidad, el Estado y la empresa. Ha habido un avance importante este año cuando se ha publicado la posibilidad de la exoneración tributaria en impuesto a la renta para aquellas empresas que destinen fondos para investigación, en convenio obviamente con institutos, centros o universidades. Entonces antes era 1 a 1, o sea, yo invertía un sol y podía deducir un sol. Eso no tenías ningún atractivo tributario porque para la empresa
invertir ese sol en investigación para deducir ese sol, no era solamente el sol en investigación, era todo el trabajo administrativo y toda la parafernalia que va alrededor del proceso de investigación para luego deducir el mismo sol. Entonces la empresa decía, no me hago problemas, no me hago dolor de cabeza y simplemente pago mi impuesto. Pero hablemos de este aumento. Pero ahora es 1.7. ¿Y este aumento del PBI va a afectar a ustedes, a las universidades privadas? ¿De cuál? El aumento del PBI, que muchos, bueno, y que lo llevan los candidatos ahora en campaña de gobierno, porque a lo mejor las universidades van a tener que pagar algún impuesto que no están pagando. Claro, las universidades societarias pagan impuesto a la renta. Bien. Impuesto a la renta. Pero este incremento de alguna manera les va a perjudicar a ustedes. Quizás para que este incremento se haga efectivo, por ahí sacar algún impuesto que perjudique a las universidades, o ya todos los impuestos están Yo lo que he escuchado es que pagados. también hay la tendencia de los candidatos a reducir el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto al IGB. Hay la tendencia más bien de ampliar la base tributaria, pero reducir la base imponible también, ¿no? Hay un candidato que está diciendo que tiene que reducir a 16% el IGB, por ejemplo, ¿no? En el caso de la universidad está exonerada del IGB, lo que sí pagamos es el impuesto a la renta. Pero hay Sobre candidatos eso no que pero también llevan dentro de su propuesta que las universidades empiecen a pagar ya. Es que las universidades pagan impuestos. Yo no sé de dónde sale esa información de que las universidades privadas, societarias o con fines de lucro no pagan impuestos. Eso es falso. Las universidades societarias con fines de lucro sí pagan impuestos y pagan impuesto a la renta. Y hacen su liquidación en el mes de febrero y cancelan los impuestos del año anterior o del ejercicio anterior. Tienen la posibilidad de acceder, a un beneficio tributario con un plan de reinversión hasta por el 30%. Ah, caramba. Pero bueno, no es por el 100%. Pero bien la aclaración, porque realmente se maneja de esta manera, Claro. ¿no? Y en campaña política mucho más, Sí, sí. ¿no? Que las universidades se benefician al no pagar el No impuesto. es cierto. No es cierto. Sí pagamos impuestos. Bien. Por lo menos a las Doctora universidades Lourdes, que vamos a conocer ya, porque bueno, finalmente hay una última diapositiva, vamos a verla, porque es una felicitación de la directora de la UNESCO que felicita al Perú por los avances en reforma educativa. No estamos tan mal, finalmente, una reflexión antes de conocer la respuesta de lo público que ya votó ahí ante nuestra pregunta. Definitivamente ha habido más inversión, ha habido mayor capacitación, ha habido mayor preocupación por el maestro, que es la base neurálgica de esto, y pues hay un avance, ¿no? Los jóvenes ya, los niños están subiendo los niveles tanto en comprensión lectora como en lectoescritura, hay un mayor acercamiento, ha habido un incremento en la tasa, por ejemplo en el nivel inicial se han triplicado casi las plazas para la cobertura de los niños, en educación primaria se está dando muchísimo más énfasis en la capacitación del maestro, entonces sí es cierto, en este gobierno ha habido mayor inversión y eso se ve reflejado pues en los resultados. Claro, además es uno de los gobiernos que más ha invertido, hay que reconocerlo, en educación, y sería bueno que el gobierno que continúe y lleve adelante algunos programas exitosos. Su reflexión final, lo que yo puedo percibir es que los estudiantes universitarios terminan la carrera y ya están siguiendo una maestría, ya se están preocupando por especializarse. Lo más importante, que por lo menos lo hemos detectado en la Universidad Señor de Zipán, es que los estudiantes universitarios, desde el momento que terminan hasta el momento que se insertan laboralmente en el ejercicio de su profesión, a lo largo de estos 10 últimos años, el tiempo se ha ido reduciendo sustancialmente. Hace 10 años un estudiante demoraba probablemente un año, 2 meses en insertarse laboralmente. Hoy un estudiante se demora máximo 6 meses. En 6 meses ese estudiante ya está colocado. Eso, lógicamente, responde al contexto nacional. Y esto que está trabajando y está estudiando y sigue claro, estoy hablando especializándose. del que egresa y empieza a trabajar. Muchos empiezan a trabajar mucho antes. Ajá, claro que sí. Vamos con la respuesta que el público ya respondió a nuestra pregunta. Vamos con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana. Esta noche en Democracia le preguntamos a los televidentes: ¿crees que la educación necesita una reforma o una verdadera reforma? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Sí o no? ¿Estamos avanzando? ¿No estamos avanzando? ¿Necesitamos? Ahí está nuestro marcador. Sí, realmente. ¿Nos quedamos con ese sí? ¿Estamos de acuerdo? Necesita ¿Doctora? una reforma, necesita todavía reformarse mucho más, necesita invertirse mucho más, necesita tomarse mucha mayor igualdad. Uno de los problemas es la desigualdad, el acceso a la educación y la tasa pues de deserción tiene que disminuir, ¿no? Necesitamos de esa reforma. Hablemos Sí, de una sí. educación inclusiva también, ¿no? Sí, definitivamente
la reforma, el cambio y el crecimiento debe ser permanente, ¿no? Debe ser permanente, es una constante. Bien, vicerrector, muchísimas gracias. Gracias, doctora Lourdes. Señores, las preguntas fueron puestas sobre la mesa. Suyas son las conclusiones. Quédese con la edición central de UCB Noticias esta noche con la conducción de Aleida Vázquez. Gracias. Será hasta mañana.